En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta Eucaristía nos unimos en oración para rezar por el Padre Joan Parex Serra. En este primer mes de su sensible fallecimiento, él fue párroco de la parroquia San Juan María Vianney de Magdalena del Mar. Ofrece esta Eucaristía el ex grupo pro templo de la parroquia San Juan María Vianney. Ofrece Manuel Nonone Medrano y Silvia Arellano. Queridos hermanos y hermanas, estamos participando de esta celebración, recordando a nuestro hermano el Padre Joan Parex y Serra en este primer mes de su sensible fallecimiento. Ustedes, feligreses de la parroquia San Juan María Vianney, quieren recordarlo con tanto cariño por lo significativo que ha sido en la vida de cada uno de ustedes. Y es que indudablemente para nosotros los creyentes, personas que han decidido consagrar su vida a Dios, sirviéndolo desde el sacerdocio y al mismo tiempo recibiendo de ellos la doctrina de la Iglesia, con su testimonio de vida, aprendiendo tantas cosas, gestionando proyectos y sobre todo cuando es una persona que es capaz, asequible a la gente y sobre todo con una de una manera con tal erudición que tenía, cómo no sentirse acompañados bien por este hermano nuestro y sobre todo también formados bien y poder rescatar tantas cualidades de este hermano nuestro por el cual hoy ustedes se congregan. Indudablemente es una misa en donde pedimos por su eterno descanso, lo cual confiamos que Dios le ha concedido, pero que al mismo tiempo nos abre al agradecimiento por todo lo que ha hecho en medio de ustedes, fieles de esta parroquia, por todo lo que ustedes han sido testigos y por todo lo aprendido. Al mismo tiempo se convierte esta celebración eucarística en una memoria agradecida, ¿no? En una confianza, ¿no? De saber que goza de la presencia de Dios y al mismo tiempo se convierte en aquel desafío de ustedes, los que han tenido la gracia de conocer a este sacerdote, de poder mantenerse fieles en lo enseñado y sobre todo siempre motivados a dar a nuestra Santa Madre Iglesia aquello que requiere de sus hijos e hijas. Al presentar el pan y el vino, presentamos también todos nuestros buenos recuerdos, todo el trabajo hecho, todas las cosas que ustedes tuvieron la gracia de recibir de primera mano de nuestro querido Padre Joan, y los traemos del altar para que puedan transformarse siempre en esa memoria agradecida por este hermano nuestro. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos Castillo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, el Padre Joan Parex y Serra, a quien llamaste hace un mes de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. El Padre Joan Parex y Serra en el corazón de sus feligreses y de la música. El Padre Joan nos dejó para ir a la casa del Padre el 13 de julio de este año, 2021, próximo a cumplir 81 años. Su corazón estaba muy fatigado. Quien lo ha conocido no puede olvidarlo ni borrársele de la cabeza ni del corazón. Sirvió con amor y dedicación a la parroquia de San Juan María Vianney en Magdalena del Mar, Lima, Perú, en 2 etapas, la primera de 1976 a 1980 y la segunda de 1987 a 1989. El amor por el Perú, además del apostolado directo, destacó sobre todo por su estudio y puesta en acción de su folclore musical. Dedicó muchas horas a esta afición, con una especial actitud para contactar con los jóvenes, la música y los músicos. Lo caracterizaba la actitud pastoral del musicólogo afable. Hombre pacífico de la eterna sonrisa, no creaba ni encaraba conflictos. Si se ponía guapo era cuestión de pocos minutos. Su temperamento primario y la diabetes tenían algo que ver. La paz con todos fue su divisa por todas las parroquias donde sirvió, que fueron muchas. Siempre estuvo presto y dispuesto para ir a donde el obispo le dijera. Quiero resaltar una gran virtud de Juan, su humildad extraordinaria. Ha dejado 2 grandes archivos de músicos y músicas de autores
mallorquines, uno para el Cabildo Catedral y el otro para una institución civil. Fue colaborador en la Gran Enciclopedia de Mallorca y en la Enciclopedia Catalana de Historia de la Música. Ha colaborado en 16 libros publicados entre 1982 y 2021. Intervino en la radio, manteniendo durante largo tiempo 3 programas. Le llovieron condecoraciones y distinciones, le consultaban jóvenes universitarios y toda la gente que incursionaba en el tema de música y músicos de Mallorca. El padre Joan Parex era el hombre cercano, siempre receptivo y constante. Practicó una pastoral de proximidad y humana. Él era el sacerdote de paso a paso que seguramente, sin pretenderlo, calaba mejor mensaje con una sonrisa abierta y una mirada viva que con la homilía formal o el discurso teológico, que haya mejor paso en el diálogo que en el ambó. Son unas condiciones pastorales y una actitud pastoral que le propiciaron numerosas amistades sinceras y harán que su recuerdo permanezca vivo entre las numerosas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo. A lo largo de su vida recibió incontables muestras de cariño de los fieles y reconocimiento público del sector cultural, entre ellos el que en el 2009 le otorgó la Fundación ACA. Con estas pequeñas líneas en torno a la biografía de nuestro querido Padre Joan, indudablemente le agradecemos a Dios por su vida vivida y compartida en medio de todos ustedes, sus feligreses. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Oremos por el Padre Joan. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que el Padre Joan Parex y Serrá y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que así sea. Gracias por la oportunidad. Que el Señor bendiga sus vidas. Nos despedimos con el canto final. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.